Saludos, seguidores de la revista Doxa. Estamos aquí en una entrevista que no se está transmitiendo en vivo, pero ustedes la verán posteriormente con el abogado constitucionalista Fernando Zamora, mi buen amigo. Y vamos a tratar dos temas que, bueno, uno de ellos está muy en boca de las personas últimamente, que es el tema del referéndum, y el otro es un tema que no se habla mucho, pero que es un tema que al menos en Pérez Celedón ha causado cierto revuelo, como lo es los planes reguladores y aparentemente la Agenda 2030, que yo no sé si está relacionada con eso o no, pero lo han mencionado varias personas. Entonces, don Fernando, bueno, un gusto tenerte por acá. Vamos a empezar hablando del tema del referéndum en una primera parte y en la segunda parte hablaremos de la Agenda 2030. Eh, el referéndum en Costa Rica es una figura que se utilizó en el año 2007 en los tiempos del TLC. Todos recordamos el referéndum de CAFTA DR, era para votamos si se elegía sí o no al TLC y causó una polarización social en aquel momento. A partir de ese momento se trataron de hacer o convocar a más referéndum, pero la sociedad costarricense no lo logró, entre varias razones, porque no cumplieron con la recolección de firmas, porque tenían roces constitucionales o porque la forma del proyecto no era la adecuada. Sin embargo, estamos ahora ante una idea del presidente Rodrigo Chávez de convocar el referéndum y hay muchas voces por ahí que andan hablando de que vamos a acabar con la corrupción, vamos a cambiar la constitución política. Hay muchas ideas que pueden tener buenas formas, pero me parece que no son probables por la forma en la que está eh, limitado el referéndum por la ley y por la constitución política. Usted como abogado constitucionalista podría explicarnos qué tipos de referéndum hay y cuáles son las limitaciones que tiene el referéndum en Costa Rica. Bueno, en realidad hay básicamente tres tipos de referéndum, ¿verdad? El referéndum que es convocado por el Poder Ejecutivo, presidente de la República, que ese es el caso que nos ocupa. Se requieren 29 votos del Congreso para ser, digamos, aprobado. Está el referendo legislativo, que requiere lo que se llama en derecho constitucional o parlamentario una mayoría calificada, ¿verdad? La mayoría calificada son 38 votos de los 57 diputados del Congreso, ¿verdad? Ese es el segundo tipo de referendo. Y el tercer tipo de referendo es el referendo, digamos, que es iniciativa popular, o sea, que son los mismos ciudadanos que lo convocan. Es un documento, perdón, es un referendo que es más complejo de llevar a cabo porque requiere pues una serie de requisitos más fuertes. Eh, Se debe iniciar con un proceso de recolección de firmas. Es un proceso que se hace de iniciativa de los ciudadanos, pero que sí requiere una cantidad de firmas importante, ¿verdad? Para que pueda ser aprobado. Entonces, esos son, digamos, los tres tipos de referendo. En el caso del referendo, el único referendo que se ha hecho en Costa Rica, eso es una figura en la que yo no tengo ningún problema, ¿verdad? Que es el referendo del Tratado de Libre Comercio. Fue un referendo del Ejecutivo. El Poder Ejecutivo lo llevó lo solicitó con 29 votos, fue aprobado en el Congreso con 29 votos y a partir de esos 29 votos solicitados por el Ejecutivo, el referendo se llevó a cabo, ¿verdad? Con los resultados históricos que ya todos conocemos, ¿verdad? Porque, eso se llevó en el año 2008, si no mal recuerdo, ese 2007 creo que fue la fecha. O 2007 o 2008 exactamente, ¿verdad? Que era para aprobar el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y con eh, otros países de Norteamérica, si no mal recuerdo. Bueno, el punto es que, digamos que ese es el mecanismo del referendo desde el punto de vista de lo que tiene que ver con lo legal. Bueno, ¿qué tipo de limitaciones tiene un referéndum? Tiene limitaciones, diversas limitaciones, entre las que están en materia de impuestos. No es posible; en materia de contratos administrativos, no es posible realizar
referéndum, no es posible realizar referéndums en materia de pensiones, ¿verdad? Este es un conjunto de materias digamos que están limitadas, que no pueden ser llevadas a consulta de ninguna manera. de materia de derechos humanos, tampoco es no hay posibilidad tampoco en materia de derechos humanos de establecer un referéndum, ¿verdad? Entonces son de los elementos básicos que prohíbe realizarse, por los cuales se prohíbe realizar un referéndum. Esas limitaciones, permítame hacer una consulta porque en el artículo 105 están establecidas la lista de temas que no se pueden, ¿verdad? El tema de derechos humanos no está per se presente ahí, pero sí recuerdo que jurisprudencia constitucional. En un momento trataron de hacer un referéndum sobre el matrimonio igualitario y ahí hubo todo una jurisprudencia constitucional. Una apelación de ciertos grupos que decían cómo va a ser que una mayoría decida por nuestros derechos. Entonces ellos presentaron el recurso, un recurso de amparo fue y lo ganaron y generaron jurisprudencia que entonces ya establece que no se puede hacer un referéndum en derechos humanos. Porque ese es el tema. Yo he tenido discusiones con varias personas en redes sociales, algunos que están recolectando firmas, porque no se puede convocar al referéndum, es referéndum sobre un tema, porque usted no puede hacer referéndum solo por hacer referéndum, sino que tiene que ser sobre un tema específico. Correcto. Además del artículo 105 que establece que en esos temas no se puede hacer referéndum de ninguna manera, ¿verdad? No, eso implica que no puede ser sin importar que lo convoque el Ejecutivo, el Legislativo ni los ciudadanos. De ninguna manera se pueden hacer referéndums sobre esos temas. Exacto. La limitación es al referéndum en general. Hay otro artículo de la Constitución que me parece que es el 195 y el 196 no tiene que ver con referéndum, sino que tiene que ver con ya la Asamblea Constituyente, que eso es cuando se quiere cambiar completamente la Constitución, que ese ya sería tema para otro sí, eso tampoco la sala también ha determinado que, o sea, vamos a ver, para una asamblea constituyente hay un procedimiento agravado que no contempla el referéndum, ¿verdad? Eso tampoco, para una asamblea constituyente no es posible un referéndum. Correcto, solamente los diputados. No porque el referéndum lo diga, no porque la ley del referéndum, sino porque la Constitución, al establecer un procedimiento especial, específico y agravado, para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, automáticamente, digamos, lo que en sentido contrario, a contrario sensu, como dicen algunos abogados, no sería posible por otra vía que no sea la especial, específica y agravada que dice nuestra Constitución. Y lo que sí se puede, porque sí lo permite la Constitución, son las reformas parciales, sí. Pero no son tan fáciles como el referéndum ordinario, que no es de reforma parcial a la Constitución. En este caso, lo que dice la Constitución política es que tiene que estar aprobado en primer debate lo que se va a votar en referéndum, la reforma constitucional que se va a votar en referéndum. En este momento no hay ninguna votada en primer debate, entonces no se podría convocar un referéndum en este momento sobre una reforma parcial a la Constitución. Pero si estuviera en primer debate, creo que tiene que contar con 38 votos de diputados para que vaya una reforma a la Constitución. Por ser una reforma a la Constitución. Básicamente esos son todos los temas de referéndum, pero podemos hablar de un poco más porque yo personalmente le envié una solicitud de consulta a al Tribunal Supremo de Elecciones, que entiendo es la máxima autoridad en referéndum. Obviamente está la Sala Constitucional, en caso que alguien diga eso que están haciendo va contra la Constitución, puede apelar, pero generalmente... Vamos a ver, en materia de organización de los referendos, o sea, la organización, el referendo es un proceso electoral, ¿verdad? Entonces, en materia de organización del proceso electoral, sí es el tribunal el que dirige eso y por lo tanto la máxima autoridad en materia de ejecución del referendo. Correcto. La duda que tengo yo es la siguiente, porque el referéndum no es una herramienta muy común, ¿verdad? No, de hecho en Costa Rica, desde que se aprobó la ley sobre el del Tratado de Libre Comercio. Hemos tenido un referéndum en todos estos años y está bien que se use, no es un tema que debe ser prohibido, pero debe utilizarse con sabiduría porque es caro y pues tiene un gran gasto para el país. No solo, un detalle, Antonio, no solo es caro, es que paraliza políticamente el país para ese tema nada más. Entonces, por ejemplo, que ese es el gran inconveniente.
pues ese proceso implicaría un proceso de referéndum, un proceso que la organización de un referéndum con la aprobación y con todo el proceso, yo me imagino que difícilmente dura menos de un año. Difícilmente un proceso electoral de esa naturaleza, su organización, aprobación, ejecución, resultado, es un año. ¿Y qué es el grave inconveniente? Que todos los actores políticos, llámese autoridades, poderes legislativo, ejecutivo y los diversos actores políticos, ¿verdad? La sociedad política, digámoslo así, del país, se concentra en eso, ¿verdad? Entonces, prácticamente quedan de alguna forma paralizado el debate y el país en todo lo demás, ¿verdad? Porque las discusiones, digamos, en las casi que todo, sí, porque entonces la concentración del debate político y de la ejecución política del gobierno y de la asamblea está centrada en eso, como sucedió precisamente con el Tratado de Libre Comercio, ¿verdad? Es interesante que eso, pues, ciertamente tiene un costo político alto y usualmente, que esto es algo importante, usualmente se debe utilizar para temas de cierta trascendencia nacional. Repito, para el caso histórico del tratado, como era el tratado. En el caso del tratado había una fuerte división social en torno hacia el tratado. Era correcto aprobarlo o no. No sé si usted recuerda, una gran efervescencia social en ese sentido. Hay una gran efervescencia social en función de determinar si era conveniente para el país el Tratado de Libre Comercio. La sociedad se dividió en dos. Ese tipo de decisiones políticas son las que son o son para las que está diseñado un referéndum, para resolver ese tipo de decisiones políticas. El referéndum no está diseñado por la complejidad del proceso de referéndum, no está diseñado para usarlo, digámoslo así, como la panacea o como la pomada canaria o como la solución para cualquier tema que no sé, que el gobierno quiera someterlo a ejecución, ¿no? O sea, no es que si un gobierno no puede desarrollar o tiene 5, 6, 7, 8 iniciativas de ejecución política o políticas públicas, no se trata de que entonces se dedique a usar el referéndum para todo, porque no solo, como usted lo ha indicado, es muy caro, ¿verdad? El proceso es muy complejo, lleva mucho tiempo, sino que además pues paraliza el país, ¿verdad? Ojalá que a futuro, ¿verdad?, nuestra sociedad pudiese tener mecanismos seguros, cosa que todavía eso no se ha logrado, pero mecanismos seguros para decidir por vía de una digitalización del voto, pero eso de momento ningún país, incluso desarrollado, lo ha logrado implementar con absoluta seguridad, ¿verdad? Entonces, ha habido países que lo han intentado, pero que han debido retroceder en esa materia. Sí, hay unas consultas unas dudas, perdón, que me surgen a mí en este tema del referéndum, porque hay muchísimos grupos, antes de que el presidente, que aparentemente es Otto Guevara, que le sugirió hacer un referéndum multitemático, que ese es otro tema, porque es un tema nuevo, entonces uno le surgen las dudas de cuántas consultas populares se pueden acumular, porque entiende uno que por cada consulta popular que se va a hacer, el pueblo de Costa Rica necesita un tiempo para informarse sobre ese tema, para que no vayan a decidir a ciegas, ¿verdad? Porque son temas complejos, son reformas legales, entonces usted no le puede decir a la gente, vaya a votar por este tema, por este otro, sin del cual no conocen. Y si meten muchos temas, ¿quién regula, digamos, el tiempo que se debe dar al pueblo costarricense para que pueda analizar e investigar cada uno de los temas que se va a someter al referéndum? ¿O no existe ninguna regulación al respecto? Bueno, en esa materia, digamos que es un poco misa la ley, en el sentido de que, por ejemplo, la ley no dice, por ejemplo, no prohíbe que pueda haber
un referéndum, como usted lo dice, sobre varias preguntas. Ujú, ¿Verdad? La ley en ese sentido digamos, que no es clara. ujú. Entonces, uno no podría decir que no es posible un referendo sobre de varias preguntas, ¿verdad? Entonces, yo no veo inconveniente en ese sentido. Lo que usted acaba de decir es ciertamente correcto. El concepto es que el referéndum, precisamente por eso la ley establece que un referéndum no puede eh, ejecutarse o convocarse 6 meses antes de una elección Y después. ni 6 meses después, ¿verdad? ¿Por qué no puede ejecutarse? Bueno, o convocarse, perdón, precisamente porque debe haber un espacio de discusión, lo que yo acabo de señalar. O sea, debe haber un debate nacional en torno al tema que se va a someter a aprobación o a rechazo, ¿verdad? A discusión. Entonces, en realidad sí tiene que existir necesariamente un plazo De reflexión de popular. reflexión sobre todo, como usted bien lo indica, de información a la Pero ciudadanía no está, sobre el tema. no está reglamentado en ninguna parte. No existe, digamos, una regla que diga tiene que haber tanto tiempo para que se discuta. Lo que establece es lo que le he indicado, 6 meses antes y 6 meses después, ¿verdad? Ah, Uno podría valorar que eso es el plazo, ¿verdad? Eso es un plazo razonable para que la gente se informe, 6 meses. ok. Ahora sí, ahora viendo, Fernando, eso es con respecto a los temas que se pueden y no se pueden, los tiempos, pero ¿qué pasa si se acumulan varias consultas populares de diversos grupos? Por ejemplo, si el Ejecutivo está convocando un referéndum y por otro lado hay ciudadanos recogiendo firmas, ¿qué sucede en ese caso? ¿Quién tendría la prioridad teniendo en cuenta de que la Constitución solo permite un referéndum por año? ¿Verdad? Así es. Sí, correcto. Bueno, en este caso, si la Asamblea Legislativa aprueba primero el referéndum, indudablemente esa es la que tiene la prioridad. Siempre respuestas así Porque es más rápido. radicales. No, no. Es el que quede aprobado de primero. No, El que sea solicitado primero no, el que formalmente. quede aprobado de primero. Y en el caso de las firmas es más lento porque tienen Sí, que recoger las exacto. Obviamente firmas siempre va a ser mucho más célere una aprobación legislativa, ¿verdad? y tienen que Pero revisarlas el tribunal, las firmas que sí, sean todo eso es un auténticas. proceso. Ujú. Pero digamos, si hace 5 años se estuviera, estoy dando un ejemplo, hace 5 años si hubiera empezado un proceso, o hace mucho tiempo, si hubiera empezado un proceso de iniciativa popular del referéndum, ¿verdad? Y ya estuviera aprobado, pues tiene que dársele prioridad a ese aprobado que al legislativo. Hay que el legislativo es mucho más rápido. Muy bien, sí, sí, entonces está complejo que se haga mediante mandato popular. Sin embargo, hay mucha gente que se ha enojado conmigo. Y yo no los culpo porque hay mucha gente que dice, nosotros queremos hacer un cambio en Costa Rica y tienen todo el derecho de estar molestos con los diputados, con los poderes de la República, porque hay gente que está realmente molesta y eso nosotros lo hemos entendido así. Se los hemos mencionado a los diputados que tienen que escuchar a esas personas porque ellas ya no creen en el sistema de Costa Rica y están entonces peligrosamente siguiendo caminos que me parece a mí que han llevado a otros países al desastre. Pues recuerdo, por ejemplo, la Venezuela de 1999 era otro país con otra legislación. Ellos convocaron a un referéndum para modificar la constitución política y ahí se montó Hugo Chávez en una dictadura y teníamos un pueblo convulso y molesto con la política tradicional y terminó montando en el poder a una dictadura. Yo pienso que entre todo lo bueno y malo que hay en Costa Rica, hemos tenido una constitución política que garantiza ciertas libertades fundamentales y además de eso garantiza la división de poderes. No es tan fácil con la legislación actual montar una dictadura en Costa Rica, así lo visualizo yo. ¿Qué podríamos decirle a esa gente que está tan desesperada porque ellos no actúan de mala fe, están buscando hacer un referéndum porque están cansados de los abusos, de las pensiones de lujo, por ejemplo, están cansados de los privilegios que tienen algunos políticos y ellos en la capacidad que tienen ellos dicen, bueno, un referéndum, con eso podemos cambiar todo eso, pero lo que nos dice las posibilidades es que no podrían, porque ese tipo de reformas no las podrían hacer ellos vía referéndum.
¿qué camino les queda? ¿Tendrían que votar mejor por mejores diputados, por diputados que representen mejor esos intereses que ellos buscan? Bueno, el tema, por ejemplo, de las pensiones, que eso es un tema que fue eh, uno de los argumentos de campaña del actual presidente, una de las banderas de campaña, eh, perfectamente, pues a través se podría intentar a través de los procesos contenciosos, ¿verdad? Administrativos, procesos judiciales, de lesividad, ¿verdad? O de otro tipo de estrategia judicial, pero bueno, yo entiendo que el gobierno no lo ha intentado seriamente, ¿verdad? Eso tiene que ser un proceso serio, sistemático, de realmente hacerlo, ¿verdad? Entonces, a veces uno también se pregunta hasta qué punto es una estrategia político-electoral hablar de esos temas, pero ya a la hora de llegar al poder, de no actuar en consecuencia, ¿verdad? Pero bueno, en todo caso, como usted bien ya lo indicó, esa materia está vedada por constitucional y legalmente de ser tratada por vía del referéndum, materia como la que usted mencionó de las pensiones. Hay una reforma que está planteando Pilar Cisneros. Ella presentó el proyecto de ley, si no me equivoco, para eliminar pensiones, el artículo 105. Pero yo he pensado que aunque se quite, o sea, se puede hacer un referéndum sobre el tema de pensiones, eso no implica que usted pueda eliminar pensiones de manera retroactiva, a mi entender. Sí, ¿no? Ahí lo que habría que determinar es de alguna forma, digamos que si por eso una de las estrategias legales puede ser el tema del proceso de lesividad, porque tal vez sí podría intentarse, ¿verdad? Habría que estudiarlo, el asunto a profundidad, pero tal vez podría intentarse ese proceso que sí de alguna forma podría determinar que en el momento en que esas pensiones, o sea, que había digamos, nulidades absolutas en el otorgamiento de esas pensiones, pero hasta que judicialmente no se decrete, ¿verdad? De que hubo nulidades absolutas, no se puede establecer vía legal algo retroactivo. Sí. Por eso a mí me extraña que el gobierno no lo haya intentado, ¿verdad? Porque eso sí lo podría intentar, eso es un proceso que la misma Procuraduría o el mismo gobierno en general puede hacer el intento, ¿verdad? Yo tengo entendido que en algún momento varias personas que contaban con una pensión de lujo, inclusive apelaron. Lo que han hecho es, como no se las pueden quitar porque son, digámoslo así, algo sobre lo que ya se decidió judicialmente, ¿verdad? Ellos, aunque fue un abuso que estaba amparado en la legalidad en ese momento, entonces no pueden quitarles eso que obtuvieron de manera abusiva. Lo que han hecho es meterles impuestos a las pensiones de lujo, pero tienen un límite, ¿verdad? No pueden ser lo que se llama la sala constitucional ha determinado, sí, exacto, que después de un porcentaje ya pasan a ser confiscatorio el impuesto, entonces tampoco por esa vía. 50 y algo por ciento aproximadamente, 55, no les pueden quitar no les pueden confiscar un porcentaje que les deje menos del 55% de lo que recibe. Entonces, sería tomar esa vía que usted nos menciona o esperar a que se vayan agotando cuando ya fallezcan y los herederos, porque hay herederos de esas pensiones de lujo, según tengo entendido también. Bueno, la ley lo que establece es que quien hereda una pensión es obviamente los cónyuges o las personas o la persona que es conviviente, ¿verdad? La pareja. Sí. Bueno, ya para terminar con el tema del referéndum, yo creo que hemos conversado bastante sobre el tema. Está claro que el referéndum no es muy viable, digamos, hacer un referéndum, sobre todo con muchos temas, porque entre más temas se metan, no solo hay más complejidad para la persona que va a elegir o va a votar sí o no sobre esos temas, sino que también existe más riesgo de que se traigan abajo una consulta porque pueden hacer apelaciones sobre una consulta, ¿verdad? Decir, este tema, eso no es constitucional. ¿Usted considera que el gobierno, o Rodrigo Chávez, puntualmente,
¿tiene como objetivo convocar realmente este referéndum o lo está utilizando como una estrategia política para ganar tiempo, para hacer que los costarricenses se pongan en contra de los diputados y el sistema? Bueno, no, mire, yo no, yo obviamente no puedo estar en la mente del presidente de la República, ni le podría a usted decir, ah, mire, es que él está pensando, está haciendo esto, pero pensando en esto otro. Dice la Biblia en una de sus pasajes del Evangelio que los hombres son realmente conocidos por sus frutos, ¿verdad? Por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Entonces, aquí lo que hay que esperar, ver cuál va a ser el fruto real y final de toda esta discusión. A mí en lo particular, sí, yo lo que le puedo decir, Antonio, es que a mí me parece que hay muchos de esos temas, ¿verdad? Que sería más fácil resolverlos por la vía de la negociación política y no tomar un camino tan largo para ciertos temas como lo es un referéndum, ¿verdad? Eh, Eso es lo que yo sí le puedo decir con absoluta claridad. A mí me parece que el gobierno ha tomado en ciertos temas que uno ve qué tipo de tema es y no es un tema que tenga polémica en el país, ¿verdad? Que no sea algo así tan polémico como lo que sucedió con el Tratado de Libre Comercio y que me parece que no lo veo yo que deba ser Sometido a esa vía. sometido a un proceso tan complejo. Ojalá todo lo pudiéramos, o muchas cosas se pudieran resolver de acuerdo, ojalá muchas cosas se pudieran resolver de acuerdo a la voluntad popular. Pero en este momento, en donde existe ese alto grado de complejidad electoral para convocar y ejecutar un referéndum, a mí me parece que convocarlo para temas que son de menor calado Es un error. no es un error porque además la ley no está diseñada para ese tipo de temas y son temas que los puede resolver a través digamos, de una negociación política sabia, ¿verdad? Audaz. Sí, por ejemplo, Jornadas 4.3, que ya fue aprobado y se vino abajo por un vicio en el procedimiento Es, anteriormente, que se lo cambiaron de una comisión a otra en el periodo legislativo anterior y en este lo votaron y lo aprobaron, pero por ese cambio la Sala Constitucional dijo que hubo un vicio y se la trajo abajo, pero fue votada. O sea, los diputados actuales se lo podrían eventualmente volver a aprobar. claro, porque ya fue votado, ¿verdad? Ya fue votado, ya fue aprobado. Entonces ya hubo una voluntad de un grupo de diputados por aprobar eso, ¿verdad? Cae, si no mal recuerdo, el proyecto cae por un vicio procedimental, porque si no mal recuerdo, en comisión fue aprobado en una comisión que no era la misma donde le correspondía por origen al proyecto. Pero eso es una cuestión procedimental que si usted lo vuelve a convocar y lo maneja políticamente, se puede volver a aprobar sin vicios, ¿verdad? Entonces, eso es un camino más corto. ¿Para qué lo vas a mandar al referéndum si el otro es un camino mucho más corto? Ese es un buen ejemplo, ese que pusiste, correcto. Bueno, creo que con esto ya cubrimos prácticamente todo lo que hay del referéndum. Ya las personas saben que el referéndum no es un poder ilimitado del pueblo, sino que es la posibilidad de someter a discusión popular temas que son trascendentales para el país y que están causando polarización social. De que hay un grupo que sí y otro grupo que no lo quiere y que es algo relevante para el país, porque de lo contrario es algo muy complicado, muy difícil y que se podría resolver más fácilmente mediante el diálogo y la negociación. Igualmente, pues a los que se han enojado, se han molestado con algunos comentarios que he hecho yo a través del tiempo, criticando a algunos grupos que están diciendo información incorrecta acerca del referéndum, no es que uno no quiera que ellos se expresen ni que logren cambios en el país, sino que están equivocados en la forma en la que están planteando estos temas, porque son temas que no son viables. Por ejemplo, las reformas constitucionales, por ejemplo, hablan
de cambiar la forma en la que se eligen diputados, ese tipo de cosas, si tienen roces con la Constitución, nunca los van a poder aprobar por referéndum. Ahora bien, don Fernando, me gustaría que pasáramos al siguiente tema de hoy, que es el tema de la Agenda 2030, que yo no sé si tiene relación o no con lo que está pasando en Pérez Celedón, pero ya usted me va a decir, porque yo sí he visto varios videos, inclusive los hemos compartido en la revista Doxa, donde usted se refería al tema de las tierras. Pero, yéndonos un poco más atrás, ¿cómo definiría usted la Agenda 2030? Porque hay personas que nos dicen, primero, que eso es comunismo, que es planificación centralizada, que es globalismo. Otras personas dicen, es otro intento más de la Organización de Naciones Unidas por hacer cosas que no le salen, ¿verdad? Hay gente que la menosprecia de esa manera. Y hay otras personas que dicen que es lo mejor que le puede pasar a la humanidad. El otro día que conversábamos con Daniela Paul Ross, que me pareció una joven muy brillante, en la entrevista que la tuvimos, ella, por ejemplo, dice que tiene una organización, Young Leaders, que promueve la Agenda 2030. ¿Qué podemos pensar de la Agenda 2030? ¿Usted considera que es positiva, negativa? ¿Se le ha dado mucha crítica positiva, mucha crítica negativa? ¿Es merecedora esa crítica? ¿Qué considera usted que es la agenda y cómo nos afecta? Bueno, mire, hay que separar, como dice el refrán o el aforismo, hay que separar el grano de la paja. En esto, de la Agenda 2030, por supuesto que se habla mucho, ¿verdad? A favor, en contra de la agenda, cosas que son totalmente ciertas y cosas que son falsas. Eso es una realidad, ¿verdad? Entonces yo creo que separando el grano de la paja, lo que tenemos que concentrarnos es en las cosas que ciertamente son una realidad y que promueve la Agenda 2030. Ejemplo, que la Agenda 2030 es antinatalista y que promueve la reducción de la población. ¿Qué es lo que tenemos que decir ahí? ¿Lo dice expresamente la agenda como tal? No, no lo dice, pero se puede deducir de los documentos originarios, ¿verdad? De los documentos, digamos, que inspiraron la agenda, se puede deducir indudablemente, y se puede deducir de otros documentos que son derivación de la agenda, ¿verdad? ¿Por qué se dice que muchas de las cosas de las que se le critican a la agenda no son reales? Bueno, porque la agenda como tal es una declaración de principios y no las dice expresamente. Entonces, por ejemplo, se dice que la Agenda 2030 o los grupos que critican la Agenda 2030 sostienen, por ejemplo, que la Agenda 2030 no es abortista, por ejemplo. Otro grupo que defiende la Agenda 2030 replica diciendo que si usted lee la Agenda 2030, en ningún momento habla del aborto, sino que simplemente de derechos sexuales reproductivos, y que en ningún momento la agenda habla del aborto. Pero vea qué interesante, cuando usted se va, por ejemplo, a los tratados o los acuerdos que han sido derivación de la agenda, o sea, que han sido realizados como iniciativa de la Agenda 2030, dentro de las metas de esa agenda, va a encontrarse tratados o acuerdos como el Cairo, o tratados y acuerdos como el de Beijing, donde hablan ahí claramente de la necesidad de que el aborto sea promovido, ¿verdad? O por ejemplo, cuando usted ve que viene una relatora de la Organización de las Naciones Unidas a diversos países, incluido el nuestro, y que viene de alguna forma, se presenta como relatora de la ONU en razón de supervisar el avance de la Agenda 2030, y como resultado de esa supervisión
en una conferencia de prensa anuncia que Costa Rica debe avanzar en materia de aborto, entonces resulta que la supuesta conspiración ya deja de ser tan falsa, porque, o tan inexistente, porque ciertamente el resultado es que de esa agenda se han derivado acuerdos y documentos que ciertamente lo promueven el aborto. Di un ejemplo nada más. O por ejemplo, también otro ejemplo es también los documentos que a largo plazo inspiraron lo que llegó a ser la Agenda 2030. Por ejemplo, el informe Kissinger, ¿verdad? Del año 1969, en donde se le dan recomendaciones a la AIDE y a una serie de ONGs, y en donde el informe Kissinger es clarísimo y dice que debe promoverse el control de la natalidad, reducirse la población en los países, y además establece claramente que el antinatalismo, digamos, la reducción de la población es un asunto de interés de la seguridad del Estado y de los intereses, lo que ellos llaman los intereses de ultramar. Entonces, esas cosas son realidades. El informe Kissinger es desclasificado en 1980 y está, pues, accesible a cualquier ciudadano que quiera investigar, porque ya es público, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice, por ejemplo, este informe Kissinger? Vea qué interesante, Antonio, lo que dice el informe Kissinger. Yo lo tengo, más, es parte de mi biblioteca, lo tengo ahí, yo sé por qué se lo estoy diciendo lo que voy a decir. El informe Kissinger dice claramente que para el siglo XXI, o sea, este siglo, porque acuérdense que ese era el siglo pasado, el informe Kissinger, porque para el siglo XXI, al ritmo de crecimiento poblacional, la humanidad iba a llegar a los 8.000 millones de habitantes, y que cuando llegara a esa cantidad de población, ¿verdad? El planeta, había que lograr que la tasa de reposición poblacional no estuviera en 2, sino que estuviera en 1.1. Y si usted analiza, muchísimos países de Occidente, casi que podríamos decir la mayoría de los países occidentales, hoy tienen una tasa poblacional similar. Es más, Costa Rica cumplió al pie de la letra de ese objetivo del informe Kissinger. Y hoy Costa Rica, hoy actualmente, está en 1.1 de tasa de reposición poblacional. Lo cual la gente, si hay alguien que le parece que eso es una gracia, pues debo decirle que no, eso no es ninguna gracia, eso es un problema serio tanto para la economía como para el futuro de la seguridad social, y eso va a representar a futuro un colapso gravísimo de la sociedad costarricense, ¿verdad? Ese tema, perdón, don Fernando, Perdona, y son cosas que dicen teoría de conspiración. No, 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 ninguna teoría. Eso está ahí y el que tenga gusto puede entrar a esos informes y verlos ahí. De hecho, eso se planteó en el año 69 y hoy, 50 años después, es una realidad absoluta de que en este momento la tasa de reposición poblacional en Costa Rica y en la mayoría de los países, ni qué decir Europa y los países occidentales, está en 1.1, lo cual eso es un problema serio y refleja que ciertamente muchas de las cosas que se dicen, por sus frutos los conoceréis. Los frutos de esta agenda resultan que las críticas que se le hacen resultan ciertas. A mí, bueno, en el momento que hablamos de ese tema con Daniela Colros, ella nos dijo que ella estaba en la disposición de aceptar conversar con ese tema porque ella es defensora de la agenda y usted tiene varias críticas sobre la misma, ¿verdad? Entonces sería interesante que en el futuro se pudiera organizar un debate respetuoso sobre el tema para ver puntos de vista. Yo ya estuve en un debate. ¿Con ella? No, con la Universidad de Costa Rica, estaba la ex vicepresidenta de la República, Ana Elena Chacón, y otros participó también. De hecho, fue uno de los que me invitó, Jorge Vargas Cuyel, que es un analista muy reputado. Y pues yo ya participé en un debate y señalé
sus puntos de vista. mis puntos de vista, ¿verdad? Entre otras cosas, demostré esto. Costa Rica tiene dentro del marco de esta Agenda 2030, ciertamente, por ejemplo, ustedes pueden ir, cualquier persona que haya tenido la oportunidad en algún momento de un EVAIS, de ir a un EVAIS, habrá visto que, no sé si permanentemente, yo sí lo he visto, el rótulo, habrá visto, por ejemplo, que en estos EVAIS hay anuncios de campañas de esterilización para jóvenes, ¿verdad? En donde los invitan a participar en las charlas y en las conferencias para que la persona se esterilice. O sea, vea que grave. En momentos en que la tasa de reposición poblacional en Costa Rica está en 1.1, que nos dice que el futuro del país es sombrío por esa situación, el futuro de la economía, el futuro de la seguridad social, el futuro del sistema de pensiones, todo es sombrío, ¿verdad? En momentos en que se nos demuestra esa realidad, tenemos campañas de esterilización, ¿verdad? Campañas de esterilización promovidas bajo el marco ideológico de la Agenda 2030. Entonces, son hechos, ¿verdad? Yo creo que uno ciertamente debe ser honesto en el sentido de que hay mucha cosa que se dice que no necesariamente esté demostrada o sea como la dicen, pero también uno tiene que tener la honestidad intelectual de reconocer que muchas de esas críticas son absolutamente ciertas. Es como en el tema del referéndum, que no, el referéndum no es una teoría de conspiración, pero hay cosas que se dicen sobre el referéndum que son exageraciones o malinterpretaciones Exacto. de lo que realmente puede hacer un referéndum. Exacto. Don Fernando, yo me perdí esa entrevista, esa participación suya en una, pero usted creo que me había invitado. Es que me llegó la invitación en un momento que no podía movilizarme por cuestiones de tiempo. Lástima que me lo perdí, pero si usted tiene un video, me lo puede enviar para verlo y sacar tal vez recortes. Yo personalmente, cuando me hablan de Agenda 2030, lo vinculo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17 ODS. Y había visto un video de la ministra de Planificación y Economía, doña Laura Fernández, donde ella acusaba a grupos religiosos de difundir teorías de conspiración sobre la Agenda 2030, donde hablaba de relanzar los objetivos. Y entonces yo le envié a ella varias preguntas, la invité a conversar, eso no me dijo nada, o sea, es un no le interesó conversar con una revista de nosotros, pero sí nos envió las respuestas a varias preguntas que yo le hice. Respuestas muy cortas, muy concretas, muy evasivas, pero sí me envió un documento, y el documento creo que se llamaba Metas para los ODS y que explicaban que el Mideplan es la Secretaría Técnica para esos objetivos. Yo me leí el documento, encontré en la parte de la mujer que están muy involucrados en la lucha de la igualdad, de la participación de las mujeres en política, no encontré nada extraño, no encontré nada del LGTB, del aborto, sino ya nada textualmente. Y sí se mencionaba curiosamente el proyecto de Ciudad Gobierno, el proyecto de Terminal de Cruceros en Limón, que son dos proyectos que el gobierno aprueba, que yo pienso que no tiene nada de malo por estar ahí, pero curiosamente están en la Agenda 2030 y venían varias políticas fiscales como endeudarse más en el exterior que en el interior, por ponerte varios ejemplos. No encontré absolutamente nada de eso, pero sí me llama la atención de que existe pues una política en la Asamblea Legislativa que los proyectos de ley que se presentan cuando van a Secretaría Técnica, ellos revisan si cumplen con algún objetivo de desarrollo sostenible, es así. Sí. Y usted en algún momento había otra dicho... realidad, hay otra realidad que es indiscutible. La Agenda 2030, digamos, responde a una corriente globalista, sí o no, eso es una realidad absoluta, ¿verdad? Tan realidad absoluta que aquí vinieron funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas, se reunieron con el directorio de la Asamblea Legislativa 2021-2022 y llegaron a un acuerdo para que todos los proyectos de ley, sin ser, oiga qué barbaridad, sin ser la declaración de la Agenda 2030, un tratado internacional suscrito por Costa Rica, sin serlo, obligan a la Asamblea a que todos los proyectos de ley sean calificados de acuerdo al tamiz, ¿verdad?, de la agenda, o sea, que sean calificados según la Agenda 2030.
si aprueban o no de acuerdo a los criterios de la Agenda 2030. Entonces, aquí estamos viendo la imposición de un poder global sobre nuestra soberanía, ¿verdad? Entonces, cuando se dice que la Agenda 2030 de alguna forma está enmarcada dentro de esta dicotomía o esta lucha entre el globalismo y el soberanismo, los que somos, en caso mío, yo soy soberanista, yo creo en que las decisiones las debe tomar Costa Rica y Costa Rica debe ser la que maneje los hilos de su propio futuro y de su propio destino. Nosotros no tenemos por qué, bajo ninguna circunstancia, ceder el control de las decisiones nacionales a organismos de los cuales nosotros, cuyas autoridades nosotros no hemos elegido, ¿verdad? Entonces, eso es una realidad, Antonio. Eso es una realidad y lo pudimos ver incluso, que es algo que también yo hice esa denuncia, cuando se intentó, y eso yo tengo los papeles, los documentos respectivos, cuando se intentó, por ejemplo, que los países acudieran en mayo pasado, que eso, gracias a Dios, ese intento sí abortó, pero ahí estaban las propuestas por escrito, donde la OE, Organización Mundial de la Salud, proponía para este mes una asamblea en donde iban a hacer obligatorias, ¿verdad? Las sugerencias y las recomendaciones, por ejemplo, de la organización, del director de la organización, ¿verdad? Con lo cual, ¿qué es evidentemente? Es eliminar toda la soberanía de los países, la soberanía de Costa Rica, y que los criterios de las autoridades sanitarias de Costa Rica no valieran frente a los criterios de las autoridades sanitarias mundiales. Entonces, ¿eso es una conspiración o es una falacia? No, no es una falacia. Yo tuve los documentos donde se propuso el proyecto de reforma al Tratado de la Organización Mundial, donde se establecía y se proponía que esos criterios fueran vinculantes, significa que fueran obligatorios para los países, de esas recomendaciones. Entonces son cosas que son realidad. Digamos, está bien que Costa Rica se discutan temas relacionados con cambio climático, sobre todo este tipo de acciones, claro, pero que no se hagan tal vez mediante la imposición de una agenda, como es en este caso. Todos los proyectos de ley, entonces, cuando pasan a servicios técnicos, reciben una calificación de si son o no vinculantes. Un check. Con los ODS. ¿Y qué pasa si un proyecto de ley no es vinculante? Va con la recomendación de que no se apruebe, ¿verdad? O sea, va con una recomendación negativa de la comisión, perdón, del Departamento de Servicios Técnicos. Pero sí lo podrían aprobar. Entonces, a mí Rodrigo Arias, porque yo peleé contra eso y, bueno, de hecho, lamentablemente, ningún diputado me secundó, pero cuando yo di la lucha y presenté un oficio formal ante el presidente de la Asamblea Legislativa, casualmente lo que me contesta Rodrigo Arias es que no se preocupe, esos informes de servicios técnicos no son vinculantes, o sea, no son obligatorios para los diputados. Obviamente, pues no son obligatorios, pero obviamente se sabe que un proyecto de ley que viene con el visto no bueno, sino el visto negativo de el Departamento de Servicios Técnicos no se va a aprobar, ¿verdad? Entonces, es una realidad que hay una vocación de imposición es una realidad que hay una vocación de quitar soberanía a los países en función o bajo el subterfugio, el pretexto, la excusa, como quiera decirse, bajo la excusa de objetivos globales, ¿verdad? Eso es una realidad y ahí no hay ninguna teoría, no, eso es una realidad demostrada. Y demostrar aquí con un ejemplo práctico que es ese que usted ha citado y que esa lucha yo la di. Ya para ir concluyendo, porque hemos hablado bastantes temas y para no pasarnos mucho de la hora, correcto, más o menos como es el tiempo que es ideal para una entrevista. En ese documento que me envió mi Laura Fernández, yo busqué y lo que encontré fue algo sobre planes reguladores de planificación territorial, algo por el estilo. No encontré directamente algo de lo que sucede en Pérez Celedón,
y ni estoy muy enterado, ahora he visto los videos suyos al respecto. ¿Tiene alguna relación la Agenda 2030 con eso que está pasando en Pérez Celedón? Y si la tiene, o si no la tiene, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué están tan molestas las personas de Pérez Bueno, Celedón? si usted me dice, ya eso es una cuestión que es un dato que usted tiene confirmado, si usted me dice que la ministra confirmó en esa respuesta o en esos documentos que le remitió que los planes reguladores son parte de la agenda, bueno, pues como decimos los abogados, ¿verdad? Ante la confesión de parte, relevo de pruebas, ¿verdad? Ya la misma ministra lo está confesando, pues no tengo que contestarle esa pregunta, ya se la contestó la ministra. Voy a enviárselo para que usted lo revise sí, y sí. usted me diga si le parece o no. Yo no le podría decir que necesariamente, o sea, yo no he visto ningún documento, salvo que usted me mande donde diga que esos planes reguladores son parte de la agenda. Lo que sí es, nuevamente, repito, por los frutos los conoceréis. Lo que sí es una realidad es que esos planes, digamos, el impulso de esos planes reguladores es una realidad que han nacido de lo que se ha llamado planes catastrales. Y esos planes catastrales sí es cierto que fueron financiados, eso sí es una realidad documentada, yo tengo la información, sí fueron financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, que es una entidad global, globalista, ¿verdad? Eso sí es una realidad. Qué interesante ese caso que usted menciona de Pérez Celedón y el financiamiento. Yo en ese documento que tengo no es que me digas explícitamente que se tienen que hacer esas cosas que han denunciado los vecinos de Pérez Celedón, ¿verdad? Que no les permiten tener un pleno uso de sus propiedades. Lo que sí habla el documento es algo de planificación territorial o de planes reguladores. Voy a verificarlo, voy a enviárselo para que lo confirmemos, ¿verdad? Es que era muy extenso el documento, yo me lo leí, pero sí, eso fue lo que yo había encontrado por ahí. Esas personas de Pérez Celedón entonces tienen razón en estar molestas. Y sí, la gente de Pérez Celedón, yo he investigado o he analizado dos planes reguladores. El de Pérez Celedón y el original de Liberia. El original, ya el de Liberia, yo creo que en buena medida por la lucha que hemos dado, la lucha legal que yo di con un grupo de ciudadanos de Liberia, la modificaron y va en proceso, ya lo cambiaron el plan original y va en proceso de ser reformado. Pero indudablemente era una barbaridad. Así como puedo decirle que hay planes reguladores muy sensatos y que más bien por el contrario son planes reguladores que facilitan y que están promoviendo el desarrollo, ¿verdad? Por ejemplo, el de Montes de Oca. Es un plan muy bueno, es un plan que yo consideraría que es un plan equilibrado, ¿verdad? Pero no, el plan de Pérez Celedón y el plan de Liberia era una barbaridad. Se lo resumo en el caso del de Liberia, que fui uno que lo estudié a profundidad. El original, vea, Liberia, del 100% del cantón, el 25%, perdón, Antonio, está destinado a parques nacionales, o sea, zona ambiental, reserva ecológica, etc. Entonces tenemos de que ya Liberia lo que correspondía era un 75%, que es, digamos, para uso y desarrollo de los ciudadanos. Bueno, de ese 75%, más del 90%, el original lo estaban destinando para zona natural, ¿verdad? ¿Qué pasa con una zona natural? Bueno, que aparte de que usted prácticamente no la puede segregar porque son segregaciones altísimas o muy límites de segregación muy exagerados, pues, aparte de que tenía ese problema, prácticamente era imposible segregar. Prácticamente donde te declaraban zona natural, eso se le llaman transectos, donde te declaraban zona natural, podríamos decir que la persona estaba prácticamente inhabilitada de ejercer cualquier actividad productiva ahí. ¿Qué significaba eso? Eso significaba que en la práctica te estaban expropiando sin indemnizar. Son terrenos que una forma de expropiarte sin indemnizar. Ya una persona era dueña de un terreno, entonces le declaraban zona natural y ya no podía entonces hacer ninguna actividad. Prácticamente ni podía, ni talar árboles. Los límites de segregación eran altísimos y además no podía hacer ningún tipo de actividad productiva.
¿Eso qué es? Eso es una expropiación. Es igual como cuando te expropian una propiedad para un parque nacional o un parque natural, pero con la diferencia que por lo menos si te expropian para un parque natural, te indemnizan. Ahí era una expropiación sin indemnización. Más del 90% del cantón de Liberia. La original, no voy a decir que eso se mantuvo así, pero si los liberianos no se hubieran levantado, por lo menos en las audiencias, si no hubiéramos hecho la lucha legal, de saber a dónde iba a parar eso, se hubiera aprobado. Distinto sería si son terrenos que no tienen dueño y ahí usted dice, bueno, eso no se puede tocar, ya eso sería un tema. Sí, el problema es que se estaban metiendo con terrenos que ya eran propiedad privada. Entonces, esa es la gran indignación que tenían muchos de los ciudadanos, sí, porque el 90% del cantón de la gran mayoría tenían y lo mismo estaba pasando en Pérez el León. Y lo mismo similar, ¿verdad? Por ejemplo, establecían lo que llaman ellos, repito, transectos, que son como grandes zonificaciones, agarraban, qué sé yo, cientos o muchas miles de hectáreas, o miles o cientos de hectáreas, las agarraban, las declaraban transecto, y entonces le decían, bueno, este transecto es verde o es azul. Entonces te ponían esa clasificación, y ahí, por ejemplo, que pasaba muchas de las, por lo que protestaron, bueno, esto es zona, no sé, esto es zona ecológica o esto es zona de interés turístico, nada más. Ahí no puedes hacer actividad agraria, no puedes hacer actividad es un tipo productiva alguna, pero como tal vez era de interés turístico, que era algo que reclamaban muchos los vecinos, decían, nos permitían, por ejemplo, qué sé yo, como era de interés turístico, hasta poner un garito, ¿verdad? Pero no nos permitían, por ejemplo, en ese terreno levantar un templo o levantar un centro educativo, con lo cual era absurdo, ¿verdad? Por la zonificación que se le había dado al lugar. Entonces, eran cosas absolutamente incoherentes que obviamente levantaron la indignación de la ciudadanía de Pérez Celedón. Bueno, don Fernando, yo creo que ya estamos sobre el tiempo, prácticamente aproximadamente 1 hora, y hemos cubierto los temas que queríamos conversar. Como siempre, un gusto tenerlo aquí en estos espacios, y vamos a tratar de seguir organizando los debates, los conversatorios, porque como le digo yo a la gente, la democracia no es la imposición de una mayoría sobre una minoría de personas, es la coexistencia de diferentes puntos de vista que tienen derecho a expresarse y a defender sus intereses. Por eso en la Asamblea Legislativa hay distintas fracciones. Que las fracciones no sean fieles a las personas que las ponen ahí ya es otro tema, pero es importante que hayan diferentes puntos de vista y que se respeten para que podamos hablar. Para que haya un equilibrio en el desarrollo. Un equilibrio democrático. Muchas gracias por haber participado. Este es un experimento. Este estudio no está completo, pero más adelante ya lo vamos a tener un poco más chineado para que en un futuro momento, porque siempre hay muchos temas interesantes de conversar con usted, cordialmente invitado en un futuro, y también en algún momento hacer un conversatorio tipo debate con varias personas. Hoy no nos pudo acompañar Eric Sojo, pero hoy, bueno, esto se va a transmitir más tarde, pero hoy en la noche tengo otro con un diputado, Alejandro Pacheco del PUS. Entonces, don Fernando, muchas gracias por habernos visitado, como siempre un gusto. Y si usted les quiere dar un mensaje breve a las personas sobre el tema del referéndum, ¿qué les recomendaría así en breves palabras para ya despedirnos del... No, básicamente, si finalmente son aprobados estos referéndums, pues obviamente lo que dijo usted, que es informarse bien. O sea, la gente debe estar bien informada sobre lo que va a votar. Entonces, pues el mensaje que le doy sobre ese tema es infórmese si es que finalmente es aprobado el referéndum. Muchas gracias y agradecerte. Muchísimas gracias.